Siempre quería estudiar en la Chile, ¿no? Ingresé el año 60 y trabajaba como profesor primario en la noche, entonces era bastante, tenía ocupado todo mi día. En algún momento conocí a la que fue mi señora y empezamos a pololear. Y cuando estaba pasando al cuarto año, nos casamos, en el año 64. Nos casamos, bueno, todos mis hijos nacieron mientras yo era estudiante. Era complejo, pero nos adaptábamos, ahí enfrentábamos la vida muy alegres, ¿eh? Siempre fuimos, yo diría que fue un periodo feliz. Uno de mis maestros importantes fue el doctor Juan Colán. Entonces, con él me introdujo en la ortodoncia y yo entre el año 67 y 70 estuve en posgrado. Hice uno de los primeros cursos de posgrado de ortodoncia. En ese tiempo éramos muy poquitos los alumnos de posgrado. Tengo que ponerle un marco a esto. Y ahí entonces atendía a niños después, ya que fui dentista, fui armando una clínica. Fundamentalmente trabajaba en la Junta de Auxilio Escolar y en mi consulta, siempre tuve mi consulta. Los jefes de la Junta de Auxilio supieron, en fin, que don Sotero del Río, el exministro del Interior, tenía ahí una parcela grandota, ¿no? Y esa parcela, cuando él falleció, se la donó a la Corvi de esos años, Corporación de la Vivienda. Y la Corvi, la Junta de Auxilio supo esto y le pidió en comodato la parcela para hacer ahí un gran centro médico y dental para los niños de Chile. Ahí se iba a construir una especie de hotel para que los niños llegaran de todo el país a ver las distintas especialidades. La Junta de Auxilio siempre en esos años, no sé si ahora, se preocupaba de la vista de los niños, otorrinos, veían, dentistas, ¿no? Íbamos a tener un ferrocarril chiquitito para que los niños anduvieran ahí, con parques, unos hoteles para los niños, en fin, todo un sueño. Pero bueno, eso no lo alcanzamos a concretar, se inauguró. No fue Salvador Allende a la inauguración, se inauguró a mediados del 72, debe haber sido. Y trabajamos mucho, empezamos. Yo era el jefe del equipo dental ahí. En general, en ese tiempo, teníamos otros paradigmas, en realidad los jóvenes, ¿no? Acuérdense usted, estaba la Revolución Cubana, entonces uno admiraba, sin saber mucho a veces, al Che Guevara, a Fidel Castro, lo que habían hecho. Y lo mismo que estaba pasando en Chile, a nosotros nos parecía un proceso que iba a mejorar en realidad las condiciones del país, ¿no? Iba a mejorar las condiciones de repartición de la riqueza, la cultura, en fin. Pero hubo muchas dificultades. Llegó el 11 de septiembre con grandes dificultades.
ese día, si no me falla la memoria, iba a haber un almuerzo de profesores. Yo iba a ir con mi señora, que iba a ser en el edificio Gabriela Mistral, ¿no? El edificio de la UNTA, en fin, pero no alcanzamos a hacer nada de eso. Entonces nos quedamos en el centro, en la casa de unos amigos, y de ahí miramos hacia La Moneda, escuchamos las noticias y vimos el bombardeo, vimos pasar los aviones y todo. Me parecía insólito, yo no creí nunca que iba a producirse un ataque real, ¿no? Y se produjo. Yo seguí trabajando, dedicado a la ortodoncia, en fin, atendiendo pacientes. Yo tenía un convenio con los funcionarios de Relaciones Exteriores y de un ministerio, de una hacienda, parece. Era un vecino, Pepe Espinosa, que murió ya. Entonces él atendía gente y por esa vía me llegó a visitar una vez Marta Ugarte. Marta Ugarte era, en tiempos normales, digamos el 73, era militante comunista, trabajó con el general Bachelet, a cargo de se fundaron en esa época las juntas de abastecimiento y precios, las JAP. Y entonces ella estaba a cargo de esa organización. Me iba a ver, tengo las agendas, en fin, y conversábamos, compartíamos ideales, pues a veces me decía doctora, a veces me decía compañero, pero muy rara vez se le salía el compañero, porque en esos tiempos era peligroso hasta la palabra. Y bueno, ella me iba a ver, me contaba cómo estaban durante el gobierno, las dificultades primero, y después en la clandestinidad, me acuerdo perfectamente, fíjense, que una vez me dice, doctor, me dice, ella veía que yo anotaba todo lo que le hacía, tenía su ficha. Me dice, doctor, me dice, rompa mi ficha, ¿no? Porque yo estoy, en fin, para que no tenga dificultades usted. Sí, le dije, no se preocupe, la voy a romper. Pero mi ética me hizo no romperla, la guardé, sí. La separé, la saqué de mi fichero normal y la separé en otro cajón con mi... Y ahí guardaba, pero yo no dejaba de anotar. Si le hubiera hecho caso después, no hubiera tenido ficha. Año 1972. A ver. Llegan las hermanas de Marta Ugarte a preguntarme si por casualidad Marta no había ido a verme como paciente. Entonces yo no le dije, no, últimamente no la he visto, la última vez que la había visto creo que es en julio, está anotada en julio ahí. Yo era bien ordenado, entonces mi agenda le hacía un ticket cuando iban, una crucecita si no iban. Entonces era muy fácil. En la ficha anotaba lo que yo ya hacía, lo definitivo. Entonces le digo, no. Entonces fíjese, me dice que no ha llegado a la casa y que la otra noche nos llamaron a las 12 de la noche y los quejíos escucharon por teléfono y era la Marta, ella le ponían a Marta, la torturaban y lo hacían escuchar quejíos a las hermanas, fíjense. Bien ladina seguramente. Viene una noticia, aparece una noticia por ahí el diario que había aparecido un cadáver en la playa de
La Ballena, cerca de Los Molles, ¿no? Un cadáver. Entonces, un día, el año 76, aparece la noticia, y uno la leía y decía que habían sido unos camioneros, que la habían violado. Después las noticias decían que habían traído el cuerpo de la ballena, que estaba ahí, ya la noticia fue como desapareciendo un poco, pero de repente aparecía alguna cosa, alguna noticia del crimen de la ballena, pero siempre asociado a cuestiones como que era una cosa pasional, en fin. Recibo un llamado de las hermanas y me dicen, doctor, me dice, lo estamos llamando desde el Instituto Médico Legal, dice que venimos a ver por esas cosas de la vida, este cuerpo el cuerpo de la ballena, nos llamó la atención, vinimos, el director, que era el doctor Vargas, nos mostró el cuerpo, pero no pudimos reconocerla, en fin. Pero el director mismo nos ha aconsejado que ella tiene tratamientos dentales en la boca y tratamientos más o menos bien, se ven recientes. Y él nos dice que si pudiéramos ubicar al dentista de ella, lo ubicáramos y si podía él venir a ver el cuerpo. Y así vino mi primer contacto con ese caso. Busqué las radiografías que le había pedido, la agenda, ver los días que la había atendido, que era, en fin. Entonces, con todas esas cosas, me fui a la casa y le conté a mi señora. Al día siguiente me acuerdo que cuando me puse allá a escribir, me dijo, oye, Luis, ¿y por qué no hay el lunes a verla? Y si es, escribir, pero ¿para qué hay? Y si no es, estaba cuenta al tiro. No, le dije, esta cuestión es más seria. Yo al tiro me di cuenta que era más serio, porque si era ella, era una cuestión política al tiro. Porque fui el día lunes y de todo, y yo no veía un muerto de los tiempos que había estudiado anatomía, pero bueno, tuve que verla. Y yo con los antecedentes, yo ya sabía, me fui primero a dos detalles importantes, una extracción que le había hecho y una coronita. La corona son con un perno y yo se le había adaptado un diente en la pieza 11, entonces yo dije, la voy a mirar, si están esas dos cosas ya estoy en el camino correcto, si no están, ya descarto. Bueno, y miro primero y no veo la pieza 4, que era la que yo le había extraído, la veo ahí, pero de repente la veo como que era así, no, dijo, estoy tonteando, estaba tan nervioso que estaba mirando al revés, imagínese, el tistito, pero estaba nervioso. No está la 4. Y me voy a la corona y ahí está, esto lo hice yo, pensé, fíjese, apenas lo vi, esto lo hice yo, y después me dije, es la Marta Hogar, esto lo hice yo. Y vi las otras cosas, unas obturaciones que le había hecho acá, en fin, y otras cositas que tenía anotadas en la ficha, y estaban igual, ¿no? Entonces, le pasé al doctor Bea, que estaba al lado y conmigo, le pasé el informe que había hecho, entonces él me fue leyendo con la radiografía, más lo que yo tenía anotado en mi ficha, yo había anotado unas amalgamas que tenía ella en su dentadura también, entonces él me empezó a leer pieza 1, una amalgama oclusal, toda la gente que era, y me fue leyendo, chuta, le dije, está igual, es ella, ahí no me ocupo duda, ya dije, chuta, es la Marta Ugarte. Entonces ahí me dije, está muerta, o sea, empecé a pensar, la mataron, ¿no? En el caso Martalea, y hematoma gingivo-labial, fractura comínita, rama derecha en maxilar inferior, lo que yo les decía, cuello surco equimótico de 1 centímetro de ancho, tórax con equimos y hematoma en todo el tórax, fractura de 2/2 octava costilla, luxación cervical a nivel de C4 y C5, luxo fractura a nivel de D2,
hombros luxados, fractura doble antebrazo derecho expuesta, luxación de cadera izquierda, la cadera le decía yo, causa de muerte, luxo, fractura de columna y politraumatismo. Estaban en un lugar, pero siendo torturados todos los días, porque la mataron a golpe, era evidente que le habían problemas en las uñas, rotas, ¿no? Quebradas, ¿no? La habían torturado y una vez que decidieron matarla ya, yo he leído después los libros, unas enfermeras que había extra que les colocaban inyecciones para matarla. Además la habían mandado a disparar desde arriba de un helicóptero, amarrada con un riel, pero el riel se soltó, porque dicen que se movió arriba viva cuando la llevaban en un saco, y se movió y le dieron un golpe, en fin. Y entonces ahí seguramente se soltó el fierro, que es el riel, pedazo de riel, y la mandaron y cayó sin el riel, entonces flotó y el mar la devolvió y la enredó en unos huirales y ahí la encontró en ese tiempo en La Ballena habían 2 o 3 casas nomás, ahora es grande, pues, tremenda. Muchas casas y todavía, 2 o 3 casas, y la encontró un francés, creo que era el caballero que salía a caminar por la playa vacía en esos tiempos y en los huirales de repente vio el cuerpo. Acá están recortes de diario, aquí hay fecha. Marta Ugarte, el nombre de la mujer asesinada. Esto fue el viernes 1 de octubre del 76, cuando salió la noticia en los diarios. Dentista identificó el cadáver. Berta y Elena Ugarte visten de luto y dicen, en fin. Se pusieron en contacto con el dentista. Ella desapareció el 9 de agosto. Nuestra madre murió hace 5 meses. Mire, yo también atendí a la mamá, al papá. Viene el 1 de agosto, de octubre, 1 de octubre. Ahí fue cuando yo, como no tenía idea, le mostré a los periodistas. Después ya sabía que eso estaba en el secreto de la radiografía que tenía. Funcionaria fiscal era mujer muerta en la playa. Fue identificada por su dentista. Ese soy yo, joven, pues. Familia Ugarte. Hasta donde yo sé, en ese momento, y eso fue lo que conmocionó, los que aparecían cadáveres en el servicio médico legal, pero esos cadáveres se los entregaban a la familia que los reclamaban, los entregaban, ¿no? Había otros que no entregaron, pero los sepultaban, entonces no se sabía. Los sepultaban en el patio 29, por ejemplo, ¿no? O a veces le daban el cadáver a la gente y le decían inmediatamente se sepulta, no se vela ni nada, en fin. Pero la gente que desaparecía, que no volvía a la casa y que no se sabía nada de ella, uno suponía que estaba... Yo no sé si alguien supondría que los mataban, probablemente más de alguien puede haber pensado que los mataban, pero no. La idea general era que los detenían y estaban en una cárcel secreta. Pero apareció la Marta Ugarte muerta, entonces fue la primera detenida desaparecida que aparecía, pero apareció muerta, ¿no? Caso tengo desaparecido a mi esposo Manuel Recabarren Roja, de 51 años, a mi hijo Manuel Guillermo, de 21 años, a
a mi otro hijo Luis Emilio, de 29 años, dirigente sindical de la Universidad Técnica del Estado, a la esposa de mi hijo, Nardi Rosamena, de 21 Yo busco años. a mi hermano, Ruperto Torres Aravena, desaparecido en la provincia de Linares el 13 de octubre de 1973. Mi marido, quien está desaparecido, su nombre es Ricardo Lagos Salinas, está desaparecido desde junio del año 1975. Yo busco a mi esposo, que se llama Juan Carlos Valdivia Piña. Yo tengo a mi hijo Agustín Martínez Mesa, desaparecido 3 años y medio. Yo busco a mi padre, se llama Juan Villarroel. En mi caso es mi hermano Jorge Gerardo Solovera Gallardo. En este momento tiene 30 años y el 30 de julio recién pasado cumplió 2 años desaparecido. Soy Luis Choca Gómez, cirujano dentista de la Universidad de Chile. En el año 1976 practiqué el primer reconocimiento científico mediante la dentadura a una detenida desaparecida, Marta Lidia Ugarte Román.